Brindis por Pierrot. 40 años del himno a la bohemia. Compuesta por don Jaime Ross entre el 84 y el 85, cuando la democracia regresaba al Uruguay. Jaime también volvía de Ámsterdam y sacaba Medio Campo. Criado en Durazno y Convención, supo leer la voz de la calle y quería un tema que recuerde la generación de su padre y sus amigos. Durante 22 meses, Jaime trabajó en esa canción inspirado en las noches del Club Fénix, donde ensayaba La Falta. En esas noches, Jaime va armando de los retazos de vida que parecen deshilacharse una historia increíble donde los personajes van a vivir más presentes que nunca. Esos personajes que él mismo describe como habitantes de la soledad y el dolor. En un boliche se juntan gente de distintas clases sociales, de distintos gustos, por suerte, ¿no? Si no, yo creo que se vive aislado de la sociedad, ¿no? De ese kurda que de repente empieza a preguntar por los amigos que no están y se pone un poco pesado con los parroquianos y le quema un poco la cabeza a los que están ahí, pero al mismo tiempo dice cosas muy profundas. Entonces despierta un sentimiento de, por un lado, que es interesante lo que está diciendo y por otro lado, se está poniendo un poquito pesado de más. Siempre sentí que era una canción con un valor inmenso porque también por esto de que sabía que detrás de esa canción había un montón de horas, no solamente de composición, sino de horas mostrador, por ejemplo, con el mismo Canario Luna, con el Picho López, donde él fue armando un mapa y un universo que quizás cuando comenzó desconocía. Con esos personajes, en una última noche, Jaime se llevó lo último que le faltaba para terminar la letra que venía preparando para que cante el Canario Luna. Desde Villa Española para el mundo, la voz del Canilla que iba a inmortalizar una de las canciones más escuchadas de la música popular uruguaya. Al promediar la canción, digamos que de la composición, me di cuenta que era para el Canario Luna, que tenía que ser para él y ya seguí escribiendo pensando en la voz de él. El Canario Luna hace el lara y la en la juventud. En los futuros budistas mete los bocadillos. Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. Pero él siempre venía diciendo la canción para mí, ¿para cuándo? Jaime y Raúl Castro ya llevaban 10 años de amistad y colaboración. La murga de las 4 estaciones, que apenas había nacido, ya parecía estar destinada a ser historia e iba a grabar el coro de la canción. Empezamos a ensayar el Brindis por Pierrot en el Club Tabaré, para cantarla en el carnaval del 86. Debe haber sido a principios del 85. Llegó con su guitarra, la letra estaba previamente pasada en un nylon, como solemos hacer en las murgas. Se pusieron algunos casilleros de cerveza de plástico hasta alcanzar una altura y de ahí se colgó el nylon, es decir, se puso el nylon arriba y arriba se le puso un casillero para que no se cayera. Nos sentamos en semicírculo y él se sentó, agarró su guitarra y escuché por primera vez Brindis por Pierrot, todos, sin tener noción de que estaba participando de un hecho histórico. La murga estaba ahí reunida, todos con los brazos cruzados. Yo había hecho copiar en el típico rollo de carnaval, en letras bien grandes, para que fuera pasando la letra y poder enseñárselas. Y el Canario Luna sabía que era para él la canción. Y yo ya le había dicho, Canario, tenés que venir porque hay un tema para vos, no sé qué. Pero venía medio rechiflado el Canario Luna y miraba de lejos así. Con un típico gesto de él, que es ponerse así. Y Jaime me decía, decile que se acerque. No, dejá que se acerque, que le traiga la canción, le dije yo. Y yo con la guitarrita, al lado de la letra, tratando de que me escucharan y diciendo, y acá el coro dice, se van, como ya han ido tanto. Ya empezaba alguno a intentarlo. Y yo decía, y acá va el Canario cantando esto y aquello, y el Canario no cantaba nada. Y seguimos cantando y se fue arrimando, no le dimos bola. Simplemente seguía así. Y se iba acercando. Un paso, 2 pasos, cada vez estaba más cerca. Cuando estuvo cerca ahí del coro dijo, no, esa parte es así, patrón, dijo. Y empezó a cantar. Y era así, pusieron los pies, así la piel de gallina, y a los demás también. Todo el mundo quedó. Por la mitad del ensayo, para el ensayo el Canario, y le dice a Jaime, ¿sabe cómo se llama esta canción, patrón? Y Jaime lo mira y dice, Brindis por Pierrot, Canario. No, ¿cómo se llama? Le dice el Canario. Entonces le digo, te está pidiendo lo que quiere él, por cantarla. ¿Cómo se llama, Canario?
un lechón y un casillero de cerveza para fin de año. No lo vieron a Molina. El bohemio, que no le gustaba cantar, pero lo hacía para comer con aceite, indica lo que necesita para hacer la canción y el resto es historia. El 24 de diciembre estrenan un video para el especial de Navidad de Telecataplum. Grabado en el Club Congreso y dirigido por Jorge de Nevi. Ustedes recordarán que en el último programa de este año estrenamos Durazno y Convención, ¿verdad? Que fue una realización que hicimos con Eduardo Ruiz y con Jaime Ross. Bueno, ahora tratamos de reeditar ese Durazno y Convención con este nuevo tema del último long play de Jaime. Y lo que sucede es, bueno, una sucesión de hechos tragicómicos. La murga no quería grabar porque tenían que tocar en Juan la Casa, que tenían que ir. Jaime lleva un par de damajuanas de vino para poder ablandar un poco los corazones. Damajuana, sí, muy pintoresco todo. El dueño de la cantina, que tuvo que ir de tarde a abrir la cantina, estaba de mal humor, entonces poco participativo. Con una cámara. Y se graba de una forma muy artesanal ese video, que hoy es material de culto, ¿no? Uno lo ve 30 años después y bueno, las imágenes que aparecen ahí ya están, creo que en el imaginario colectivo. Todo está plano por plano y por eso lo pudimos hacer en 2 horas. ¿Esto se grabó en 2 horas? 2 horas. Todo esto es cámara al hombro, pero con un libreto absolutamente rígido. Pero vos acá sos el que guionaste el videoclip. Totalmente, yo, sí. Y el que lo dirigía a los gritos. Porque Fati Resto se tenía que ir porque dijeron, tenemos una actuación en Minas. Y Jaime se calentó y quería levantarlo. Y digo, dale Jaime, vamos a hacerlo. Que vi todo ese proceso y también vi al canario adueñarse de la melodía, de la temática. Obvio que estuve en la filmación, fue en el Club Congreso. Están todos los que la cantaron, está hecho ahí mismo, ahí. Pisar un universo que desconocía, que era el universo de tener una cámara enfrente y seguir algunas indicaciones de De Nevi, como no miren la cámara, hagan de cuenta que la cámara no está, que es lo más difícil del mundo. Después uno agarra un poquito de rodaje y le resulta un poco más fácil. Toda la locación era muy interesante, no tenía mucho que ver con lo que es la canción, digamos, ¿no? El que atendía el mostrador era Jaime y le servía el Canario Luna. Yo nunca había participado en un videoclip y la verdad que fue increíble el poder participar de la canción, pero participar del clip también, que bueno, que después fue muy masiva su difusión. Que se empieza a generar un clima como de penumbra, la murga finalmente se tiene que ir porque tiene que ir a tocar a presentarse a Juan Lacase, y se quedan el bolichero, el canario y Jaime, ¿no? Jaime haciendo las veces de mozo en el video, y los segundos finales se genera un clima de penumbra, ¿no? Como que hay muy poca luz, ¿no? Ideal para un murguista acodado a un mostrador reflexionando sobre la vida y el carnaval. Y Jaime cuenta que en Buenos Aires, unos estudiantes de audiovisual le preguntaron cómo habían logrado esa estética tan particular, ¿no? Suponiendo que era algo estudiado, premeditado. Y Jaime dice, lamento romper el acto de magia, pero en realidad fue que se nos empezaron a quemar los focos, ¿no? O sea, había 8 o 10 focos, se empezaron a quemar, y esos minutos finales de grabación tuvimos que hacerlo casi a las apuradas porque ya nos quedábamos sin luz, ¿no? Ese videoclip, que parece haber sido filmado con poco, se convierte en una obra maestra y automáticamente es un hit que no deja de sonar en todas las radios. La gente llama desesperada para que pasen el video y la canción en todos lados. Debe haber sido una canción impresionantemente pasada por la radio. Yo me acuerdo de que prendía la radio y la estaban pasando todo el tiempo, ¿no? Esa canción empezó a sonar en el Cerro y en Carrasco al mismo tiempo. Y uno agarraba el dial y pasaba todas las radios AM, estaba la canción en todas las radios. Era muy raro. Sonaba en el puesto, en los taxis, en los supermercados, en las salas de espera del dentista, en todas las radios. Se transformó en una canción muy inmensa. Quiere decir que cuando la hacíamos en el tablado, la gente la cantaba prácticamente de memoria. Y yo recuerdo en la casa de mis padres de estar escuchando la radio y cambiar el dial y que la canción estuviera te diría, en el 99% de las emisoras. O sea, cosa muy extraña. Todo el mundo al otro día estaba con el... Era un pelotazo así, ¡plá! Explotó de entrada. Te vimos en la tele, te vimos. Qué mortal esa canción, qué espectacular. Es una de las pocas canciones mías que pegaron en 3 días. Durazno y Convención estuvo 1 año para pegar. Colombina 2 años. En cambio, Brindis por Pierrot, La hermana de la coneja, Amándote, son canciones que pegaron en 3 días.
El éxito es tan desbordante e inesperado que se termina convirtiendo en uno de los discos más vendidos de la historia. Pero era un disco que no existía. Por la demanda de la canción, Jaime Ross sale enseguida a armar un disco con sus canciones de estilo murguero y saca en ese momento Brindis por Pierrot. Y la canción Brindis por Pierrot lo que hizo fue, ante todo fue un enorme hit, tuvo efecto arrastre a todas las otras canciones murgueras, candomberas, ciudadanas que yo ya había hecho, que eran hits en potencia. Las que te nombré, Cometa la Farora, Los Olímpicos, Aquello, de Futuro Murguista, Arturano y Convención. Esas eran anteriores. Al pegar Brindis por Pierrot, aparecieron todas a la superficie. Y pasé de golpe a tener 9 hits para toda la gente. La tapa del disco es una foto sacada por su amigo Mario Marota un año antes. En una de esas tantas noches de inspiración, cuando charlaba en Cocktail Bar con Dodera, un profesor de filosofía. Si esos ojos pudiesen hablar, ¿qué historias contarían? ¿De qué dolores se quejan? ¿Cuál es la falta que tienen? ¿O la soledad que más les duele? Jaime, con su escucha atenta, capta el clima, el aura de la cantina, en lo que es no solo una increíble obra de arte de uno de los artistas más importantes de la historia, sino también esa mirada sociológica desde los propios protagonistas, como solo puede tener la murga, como algo único en el mundo. Es un lugar donde se dicen cosas muy interesantes, si uno las escucha. Y es uno de los pocos lugares que brinda la ciudad para que cierta gente se junte y comparta ciertas cosas y llegue a ciertas conclusiones. En la sociedad uruguaya o en el Uruguay, el boliche es uno de los pocos lugares, desde mi modesto punto de vista, ¿no?, en donde se manifiesta cierta espiritualidad, cierta mística, que es difícil de encontrar en otros lugares. El contacto entre los espíritus en ciertos mostradores se da de una manera muy especial. Es decir, ¿se vive prácticamente un clima religioso, en tu opinión, en el boliche, en el mostrador? Bueno, yo lo llamaría espiritual. En todo caso, si es religioso, será la religión la religión del escepticismo, ¿no? Un kurda acodado en el mostrador que de repente se le pone a cantar a la gente ya desesperado en su soledad, ¿no? A la gente que lo rodea, ¿no? Que luego es esa misma gente que dicen, oigan al payaso que canta cuentas penas en su garganta, que es el coro de la murga, ¿no? Brindis por Pierrot es una canción que habla de la soledad y de la muerte. Luego todo lo demás que rodea la canción, esa serie de mosaicos, que son los personajes que se nombran, digamos que son pinceladas como para desarrollar la idea, ¿no? Pero en realidad es una canción que habla de la soledad y de la muerte. Estos mosaicos que dice Jaime son nombres históricos de la murga, el boxeo y la bohemia que le habían llamado la atención a él mismo porque años después seguían siendo parte de los nombres pronunciados en las noches de cantina. Ese mundo que poco a poco también empezaba a desvanecerse y el protagonista quiere desesperadamente aferrarse. Es su mundo, sus amigos, su identidad. Y si algo hace la canción es convertir ese dolor de un mundo que se va destiniendo en un reclamo dolorido y potente en la voz de ese murguista. Un brindis por la historia, por la barra y el barrio. La bohemia siempre nostálgica entre el reclamo colectivo de las injusticias de la vida y la soledad a flor de piel. Ese payaso que canta es el Pierrot, un personaje clásico del teatro italiano del siglo XVI que junto a Arlequín y Colombina forman parte del trío amoroso que se convirtió no solo en la historia más popular de ese teatro italiano, sino que a través del carnaval viajó y se convirtieron en las figuras más importantes de múltiples carnavales en América Latina. Mientras que Dios Momo proviene de los dioses griegos, los personajes de la comedia italiana nacieron como respuestas a obras más conservadoras. Pierrot es el payaso que llora y el compañero de Colombina. Arlequín al principio era el bufón que entretenía en medio de los actos teatrales, pero luego fue parte de la comedia. Y Colombina era la empleada doméstica de la familia rica. Ella era compañera de Pierrot y también quería a Arlequín. Este trío amoroso que se burlaba del poder termina naciendo y conformándose como una respuesta a otras obras más conservadoras que se hacían en latín. El humor de la obra relacionado al carnaval y su popularidad la termina transformando en un lenguaje universal. Y Pierrot, este payaso que llora, se convierte siempre en el relator de una época que va cambiando de tecnología, pero donde los pobres, la vida, no les deja de doler. Vive muy expuesta a la soledad y a la enfermedad y a la muerte. Oigan al payaso que canta, cuántas penas en su garganta. Entre
Entre las citas de la canción está este brindis por Selmar. El senador Michelini había sido secuestrado y asesinado en Buenos Aires por policías y militares argentinos y uruguayos. Secuestrado del Hotel Liberty el 18 de mayo del 76. El 21 de mayo, el Laperito Moreno y de Lepiane fue hallado en el asiento trasero de un Torino. Junto a los cadáveres de William Whitelow, Rosario del Carmen Barredo de Joeder y Héctor Gutiérrez Ruiz. 40 años después, la Fiscalía había pedido 30 años para algunos imputados por los crímenes de lesa humanidad. Este año falleció Ricardo Arap, el último militar vivo del caso. La justicia decidió que la causa continúa dado el derecho a la verdad y la trascendencia del magnicidio. En 2011, el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco y el dictador Juan María Bordaberry fueron condenados a 30 años como coautores de estos delitos. Esta noche no tengo ni tumba, sin embargo el que canta soy yo. Hay mucha gente adentro de la canción y eso hace que tenga un valor testimonial muy grande. Una enumeración caprichosa, como toda enumeración hecha por un borracho en altas horas de la madrugada, que un poco entra a alargar lo que tiene adentro, ¿no? Y aparecen muertos, fantasmas que lleva consigo, aparecen ídolos que tiene también. O ídolos no es la palabra, pero gente que ha sido muy importante espiritualmente, porque acá es donde talla el espíritu. Brindis por Pierrot se convierte en la canción más escuchada de la década. Un quiebre en la carrera de Jaime Ross y la coronación de la murga canción como un ritmo que se convertiría en marca país. Y bueno, de hecho fue el disco más vendido de toda la historia, junto con uno de los olimareños, ¿no? La supuesta identidad uruguaya que pertenecía solamente a la clase baja, llegó a la clase media y llegó a la clase alta. Gracias a Jaime, hoy decimos con orgullo que somos murguistas. Antes, hasta mediados de los 80, el género murga era un género menor, se veía como algo, viste, fuera de... No integraba el canon cultural de alguna manera. Una cosa puede ser masiva y ser moda durante un tiempo, pero cuando es popular tiene que ser profunda. Y Jaime tiene esa característica, que es un cantor masivo pero profundo, por eso popular. Brindis por Pierrot lo que significó fue que la murga, que hasta ese momento, reitero, año 85... Era murga y estaba en el tablado. Estaba en el tablado y nada más, había algún programa de radio y poca cosa más, rompió ciertas barreras socioculturales y se empezó a escuchar en todos lados. También influenció en el carnaval, en la parte de armonizar o de tomar diferentes músicas y explorar por otros lugares. Yo creo que Jaime fue quien instaló la murga canción y la colocó en un nivel de popularidad, pero también de calidad artística. En los tablados, esos arreglos eran ejecutados por un joven pitufo lombardo que ya mostraba su genialidad musical. La gente ya se sabía la canción y la emoción era increíble. Incluía la canción Brindis por Pierrot como un cuplé, digamos, que ya era un furor a nivel mediático. Ese año fue la primera vez que hubo un concurso de la canción inédita más importante y Brindis por Pierrot perdió, que es una cosa relevante. Digo, no sé cuál ganó, ni de haber ganado bien, pero quiero decir, es increíble la anécdota. Ese año la murga queda en sexto lugar y a pesar de lo irrisorio de que no hayan ganado a mejor canción inédita, 2 años después tendrían revancha. La Falta va a sacar mejor premio en el 88 y el 89. En el 89 con el mítico cuplé Pepe Revolución que hacía el Pinocho Rutín. No me gusta cantar. Y lo agarré como una changa para comer con aceite. No me acuerdo más. Jaime Ross cambió la murga y también la carrera del Canario Luna. A partir de esa canción, el Canario deja Falta y Resto y se va a hacer su carrera solista. Sacaría 2 discos con Jaime como productor musical. Todo a Momo en el 86, grabado con Falta y Resto, y otra vez Carnaval del 89. El Canario Luna se coronaría para muchos como el mejor cantante de murga de la historia y un mito en sí mismo para el carnaval y las cantinas. Luego de esos proyectos, Jaime y el Canario dejan de trabajar juntos. El impacto social, musical y espiritual de su voz había sido tanto que Jaime estuvo años sin tocar Brindis por Pierrot en vivo. Y cuando el Canario abría la boca para cantar, era todo magia, ¿no? Para mí es el cantante más grande de la historia del carnaval. Es inigualable el fraseo, el timbre, o sea, es tremendo cantando murga. Sigo considerando al Canario como el gran cantor de murgas que yo conocí hasta ahora. Si bien hay otros excelentes, todavía él sigue siendo Pelé. No la toco en vivo, puesto que no encuentro aún una forma de hacerla sonar con la calidad que tiene la grabación con la voz del Canario Luna.
esa ruptura que se da entre el canario y Jaime, que nos privó seguramente de muchas otras cosas maravillosas. Esta fue tan, desde el punto de vista artístico para Jaime, tan impactante que él no encontró durante casi más de 20 y pico de años otra persona que pudiera cantar Brindis por Pierrot. De hecho, Brindis por Pierrot no se hizo más. No fue parte de su repertorio. Citaban alguna partecita en algún espectáculo, por ejemplo en la gira a las 10, pero una mínima parte, no una estrofa. Y recién encontró de alguna manera, y salvando las enormes distancias, un sustituto que pudiera ponerse la canción al hombro en el Zurdovesio, ¿no? Que aparte le dijo su entrevista al zurdo, y él lo cuenta en el libro, dice, Jaime de alguna manera me fue preparando, ¿no? Para que cuando me llegara el momento de madurez, porque no es una cuestión solamente de voz, no es tener una buena interpretación, sino saber lo que significa la canción y cargar con ese peso a nivel de ponérsela al hombro arriba del escenario. Y bueno, el zurdo me dice que obviamente empezaban como, la fueron trabajando, hasta que un día Jaime le dijo, bueno, zurdo, estás pronto para cantarla a la cancha, bueno, y a partir de hace unos pocos años, tenemos otra versión de Brindis por Pierrot en la voz de El Zurdovesio. Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda y nadie golpea el zaguán. Bueno, éramos, yo qué sé, éramos una botija, ¿no? Tengo 66 años. El Canario Luna, que había salido por primera vez en Carnaval en 1956, falleció el 30 de julio de 2009. Raúl Castro dijo, se va un pedazo de la alegría popular y es irreemplazable. La fama es puro cuento. Justamente la bohemia, la noche, el mostrador. Y hoy lo ves y ¿qué te parece el videoclip? Es horriblemente iluminado, por ejemplo, ¿no? De pellizcarme porque no podía creer lo que me estaba pasando. Para mí estar en Falta y Resto era como un sueño. Yo amaba y amo Falta y Resto. Me parece una de las murgas más importantes de la historia, más grandes, más revolucionarias de la historia. Brindis por Pierrot no es solo una canción, es el retrato de una época, la consagración de un compositor que se convierte sin duda en uno de los más importantes del continente, una murga que hace historia, una forma de hacer carnaval que cambia. Y lo que siempre sigue igual, la voz de la calle, la voz del pueblo, que sigue luchando contra la muerte, en soledad. Te largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. Por si fuera poco, ¡ja! De golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran un penal.